verdad que un tema, yo lo digo sinceramente, la última vez que estuve con él, que Dios me ha dado el privilegio de poder estar con él, hablemos de algo que nos toca del día a día y que también nos hace sufrir, ¿vale? Lo vamos a decir así porque es una realidad. Y es también otro tema, era la gente que se hace judaizante, pero hoy también vamos a hablar de otra parte que también hace daño, ¿vale? Y a veces nos entristece ver a gente que cae en estas cosas que va a hablar nuestro hermano, el neopentecostalismo, evangelio de la prosperidad, ya sabéis, confesión positiva. Así que, hermano, un abrazo grande, como te dije una vez, aparte de todos los títulos que puedas tener, para nosotros lo más importante es que te podemos llamar hermano. Así que adelante y Dios le bendiga siempre. Bueno, buenas noches por ahí, que ya es noche avanzada. Y antes de empezar la exposición, tengo que darles las gracias por esta invitación tan amable, tan cortés, tan afectuosa, que por supuesto para mí era imposible de rechazar. Yo tengo una relación que ha sido esporádica, pero que es de más de 4 décadas con las Iglesias Filadelfia. Yo conocí las Iglesias Filadelfia no mucho después de convertirme, y además porque se dio la circunstancia de que alguna persona que pertenecía a los Testigos de Jehová y a la que yo le di testimonio y que se convirtió, se integró en alguna de las iglesias Filadelfia, con lo cual, digamos que desde ese momento, insisto, va a hacer este año, creo que 45 años, pues tuve contacto con alguna de esas iglesias, y luego ha sido muy esporádico con el paso del tiempo, pero siempre ha habido un recuerdo muy entrañable. Me pidió David que hablara del tema del Evangelio de la Prosperidad, que es una de las maneras de denominarlo. Otros preferirían hablar, de hecho, los grupos que están dentro de ese Evangelio de la Prosperidad prefieren hablar del movimiento de fe, y es el nombre que se dan, el Movement of Faith, el movimiento de fe. Y voy a intentar desarrollar la exposición en 3 partes. Voy a intentar primero mostrar cuáles son los orígenes históricos y teológicos del movimiento de fe. Me voy a detener luego en alguno de los aspectos importantes de la teología del movimiento de fe, que por supuesto varían según los distintos predicadores, pero hay una serie de elementos que son comunes, y finalmente voy a intentar dar una respuesta bíblica a estos aspectos en la última parte de la exposición. No sé si habrá posibilidad de preguntas, pero como esta va a ser una exposición a vuelo de pájaro y forzosamente no me voy a poder detener todo lo que querría en cada uno de los aspectos, si finalmente existiera esa posibilidad de preguntas, pues quizá podríamos atar alguno de los cabos que quede suelto. Empecemos por el primero, que son las raíces históricas del movimiento de fe. Por supuesto, si uno habla con cualquiera de los predicadores, con cualquiera de los difusores, de los apóstoles, así denominados por sí mismos, del movimiento de fe, la idea es que el movimiento de fe es una comprensión de la Biblia que es mucho más plena, mucho más completa y, por supuesto, más espiritual e incluso más práctica que cualquier comprensión que pueda haber en cualquier escuela teológica o en cualquier denominación. Y bueno, esto suena más o menos bien. O sea, al final, la idea sería que por fin has encontrado el evangelio completo. Hasta ahora, con lo que tú te has encontrado es con un evangelio parcial, fragmentario, en pedacitos, y sin embargo, ahora lo encuentras completo. Esto suena bien a efectos de propaganda y a efectos de querer captar a la gente. El problema que tiene es que no es verdad. Y las raíces del movimiento de fe, aunque muchos de los que lo predican y muchísimos de los que lo creen lo ignoran, está en un pensamiento de carácter ocultista que aparece en el siglo XIX en Estados Unidos, vinculado a un personaje que se llama Phineas Quimby. Phineas Quimby era una persona que se dedicaba a intentar curar a los demás, y que en un momento determinado llega a la conclusión de que efectivamente
tú puedes hacer que la gente se cure si esa gente cree que se va a curar y confiesa positivamente que se va a curar. Y en ese sentido, la idea es que una mente que está abierta a la idea de que se va a curar, pase lo que pase, esa mente efectivamente vence la enfermedad y se cura. El problema fundamentalmente es tu mente, y si tu mente ve las cosas de manera positiva, si tu mente efectivamente la manera en que se enfrenta con la realidad es positiva, como a fin de cuentas el cuerpo no es nada más que el receptáculo, la casa de tu mente, tú te vas a curar. Y no solamente esto, sino que además esa visión positiva que tiene tu mente va a influir también en tu vida, en tu trabajo, en tus relaciones personales. Y de hecho, esto es tan claro que en un momento determinado esa confesión positiva pues puede hacer que, por ejemplo, consigas la casa que desearías, o puede hacer en un momento determinado que tengas las relaciones en el trabajo que te gustaría tener. Este pensamiento de Phineas Quimby, que se denomina inicialmente el New Thought, el nuevo pensamiento, porque la idea es que vas a tener un pensamiento nuevo que te va a permitir acceder y poseer lo que deseas, y que además te va a permitir no estar enfermo jamás, vencer cualquier tipo de enfermedad. Lógicamente, esto, hacia donde irradia su influencia inicialmente en el siglo XIX, no es hacia las iglesias cristianas, que consideraban que aquello era una forma de ocultismo como muchas otras, sino que su influencia se dirige fundamentalmente hacia dirigentes que tienen también una visión de tipo ocultista. Es el caso, por ejemplo, de Warren Felt Evans, que era otro autor americano que de hecho va a crear lo que se llamó la mental science, la ciencia mental, que no era nada más que el pensamiento positivo de Quimby, pero por otro nombre, y es sobre todo el caso de una persona muy conocida en Estados Unidos, yo diría que prácticamente desconocida fuera de Estados Unidos, que es Mary Baker Eddy, la fundadora de una secta que se denomina Christian Science, la ciencia cristiana. Aquí en la ciudad donde yo vivo hay varias iglesias, bueno, varios lugares de lectura, que es como los llaman, y varias iglesias de ciencia cristiana, pero hasta donde yo sé, en España nunca establecieron una misión, y la ciencia cristiana efectivamente va a absorber mucho de Quimby y le va a añadir una nota que parece que es cristiana, porque Quimby insistía muchísimo en que esta es la forma en que vas a pensar tú de nuevo, esta es la forma en que tu mente va a ver las cosas de una manera distinta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Mary Baker Eddy, que además se curó estando enferma, estaba en una situación prácticamente para que la desahuciaran, y entonces ella decidió que se iba a curar y efectivamente se curó. Mary Baker Eddy insiste muchísimo en el papel de Dios en este proceso. De alguna manera, Mary Baker Eddy es la primera que introduce la idea de Dios en el New Thought, en el nuevo pensamiento, e incluso la idea de que Jesús está también en esa situación. Lo que sucede es que luego la teología de Mary Baker Eddy no era en absoluto una teología bíblica, y era la teología de una secta. De hecho, se considera que la ciencia cristiana, pues efectivamente no pasa de ser una secta, como pueden ser los mormones o los adventistas o los testigos de Jehová. Esa visión del pensamiento positivo a finales del siglo XIX va más allá de la ciencia cristiana y aparece también en otros movimientos, hasta donde yo sé no existen en España, pero que tienen una visión religiosa, no solo psicológica, y que insiste en la confesión positiva, en la posibilidad de cambiar las cosas, en la posibilidad de curarte, etcétera, que es el caso de la Iglesia Unity, la Iglesia Unidad,
insisto, no creo que exista en España, pero se encuentra en Estados Unidos y en algún otro país anglosajón, o de la Iglesia de la Ciencia Divina, que efectivamente son dos sectas que aparecen a finales del siglo XIX en Estados Unidos. Esta es una situación en la cual, en principio, bueno, pues como pasa con las sectas, por un lado quedan las sectas, por otro lado quedan aquellas iglesias que se quieren fundamentar en la Biblia, y a lo largo de todo el siglo XIX, digamos que los dos caminos están claramente diferenciados. Por un lado están las iglesias y evangelias, por otro lado está este grupo de sectas. Esa situación empieza a experimentar un cierto cambio a principios del siglo XX con un predicador que se llama Kenyon. Kenyon es un predicador clásico en muchos aspectos, pero absorbe algunas de las ideas del New Thought, del nuevo pensamiento. No todas, pero empieza a absorber algunas de ellas, como puede ser, por ejemplo, la idea de la confesión positiva, la idea de la sanidad o de la salud universal de los creyentes, etc. No hace falta que diga que a Kenyon no le hizo caso nadie. Era una persona que desarrollaba una labor de evangelista con mayor o menor éxito, pero su teología específica que él había tomado del New Thought es algo que no siguió nadie. Esa situación experimenta un cambio, y además un cambio absolutamente importante ya en la segunda mitad del siglo XX, con la aparición del que se podría considerar padre del movimiento de fe, hasta tal punto que a partir de él es cuando el movimiento de fe se extiende en los Estados Unidos y desde los Estados Unidos al resto del mundo. Me estoy refiriendo a Kenneth Hagin. Ahora se suele decir Kenneth Hagin Senior, o sea, Kenneth Hagin el mayor, porque tiene un hijo que ha heredado la obra, aunque no tiene el carisma de Kenneth Hagin, ni tiene el éxito, ni tiene la capacidad de extensión que tenía Kenneth Hagin. Kenneth Hagin es considerado el padre del movimiento de fe. Hay quien dice de la palabra de fe, pero lo cierto es que Kenneth Hagin copió del New Thought de una manera descarada. Él tiene una serie de folletos, nunca llegó a escribir un libro. Lo más que se parece a un libro, pues generalmente son transcripciones de series de predicaciones, etcétera, pero sí escribió folletos, y él, por supuesto, siempre atribuye a una revelación especial la enseñanza que da. Bueno, pues la revelación especial o bien miente porque es una copia muchas veces literal de las enseñanzas del New Thought de Quimby, o el que inspiró a Quimby inspiró a Kenneth Hagin, y desde luego no es el Dios de la Biblia ni por aproximación. Hay que decir que posiblemente Kenneth Hagin, que es el padre del movimiento de fe, ha sido el predicador más moderado del movimiento de fe. Es decir, cuando uno lee los libros, ve o las publicaciones, ve las predicaciones, etcétera, etcétera, con diferencia el más moderado es Kenneth Hagin. Es decir, Kenneth Hagin disparataba, pero en sus discípulos se ha cumplido aquello que decía en su momento Oscar Wilde, ¿no? De bienaventurados nuestros discípulos porque heredarán nuestros defectos. No está nada claro que nuestros discípulos vayan a heredar nuestras virtudes, si es que tenemos virtudes, pero vamos, los defectos con seguridad que se quedan con todos, y en el caso de Kenneth Hagin esto es bastante claro. ¿Qué dice la teología de Kenneth Hagin? Bueno, hay varios aspectos y voy a pasar sobre ellos con cierta rapidez para detenerme en el aspecto bíblico. Por supuesto, el primer elemento es la idea de una sanidad que aplica a todos los creyentes que tengan fe. Y, por supuesto, si se da la circunstancia de que una persona que es creyente cae enferma, se debe fundamentalmente al hecho de que no tiene fe suficiente.
Si una persona cae enferma, se supone que de manera absolutamente ortodoxa dentro del movimiento de fe, esa persona lo que tendría que hacer es confesar positivamente que no está enfermo, negar los síntomas de la enfermedad que tiene y si tiene fe se va a curar. Y este es un elemento en el que insiste muchísimo el movimiento de fe y suele citar el pasaje de Mateo 8:17 donde dice que Jesús llevó nuestras enfermedades. El pasaje de Mateo 8:17 no dice ni de lejos lo que pretende el movimiento de fe. El pasaje de Mateo 8:17 lo que señala es que en la labor de curación de Jesús de los enfermos se estaba cumpliendo la profecía de Isaías 53:5, donde se habla de cómo efectivamente el siervo de Dios, el Mesías sufriente, iba a curar a la gente. Pero no dice en ningún momento que los creyentes tienen que estar siempre sanos, que si no estás sano y eres creyente es que careces de fe, etcétera, etcétera, etcétera. Junto con esa idea de la sanidad, salvo que seas una persona que carece de fe, está el elemento, que yo creo que es un elemento enormemente atractivo dentro del movimiento de fe y uno de los aspectos que más atrae, que es la idea de la prosperidad. De ahí que a veces al movimiento de fe se le llame el Evangelio de la Prosperidad y nada más, porque evidentemente la idea de la prosperidad en ese sentido es bastante clara, ¿no? Bueno, ¿cómo encajas la idea de que todos los creyentes tienen que ser prósperos, de que además mediante la confesión positiva van a conseguir los bienes materiales que desean, que además pues progresivamente va a ser gente que va a tener que ir avanzando en cuanto a prosperidad? Bueno, pues lo hace retorciendo las escrituras, como hacen todas las sectas. Cuando de pronto uno se encuentra con el pasaje del Evangelio donde Jesús dice que las zorras tienen guarida y los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza, lo cual indica que efectivamente Jesús pues no tenía bienes materiales, pues evidentemente te dicen que bueno, que lo único que sucedía es que en ese momento Jesús andaba de viaje y como andaba de viaje, pues evidentemente no llevaba nada encima. Y el que no se lo quiera creer, que reviente. Te pueden tomar el pasaje del Evangelio donde hablan de la túnica de Jesús y te dicen que finalmente la túnica no la rasgaron, sino que la sortearon los que estaban al pie de la cruz en cumplimiento de un salmo. Bueno, pues te dicen que la túnica pues era como si ahora llevaras un traje de lujo y que eso era como iba Jesús. Es decir, puedes seguir insistiendo en todo eso y por supuesto si Jesús por un casual comía con Zaqueo, pues es porque Jesús en última instancia se codeaba con la parte que estaba más por encima de la sociedad. No hace falta decir que esto es una forma deplorable de retorcer las escrituras y luego cuando entre en la parte bíblica de la exposición me voy a detener ahí, pero creer que efectivamente Jesús y sus apóstoles era un grupo acomodado, adinerado, que se iba alojando en los mejores hoteles de la época, que además no existían en esa época, pues es un disparate, aunque efectivamente forma parte de la predicación habitual del movimiento de fe. Lugar importante, junto con esta idea de que efectivamente tenemos la obligación de estar sanos, es más, si no estamos sanos somos malos creyentes, o junto con la idea de esa prosperidad está la idea de la confesión positiva. Es decir, finalmente tú vas a ser un fruto de lo que confiesas. Y en este sentido, pues si tú, por ejemplo, dices que estás enfermo, vas a enfermar. O si dices, lo mismo me pongo enfermo, enfermas. Y por lo tanto tienes que confesar positivamente. Y aunque te estés muriendo, pues tienes que negar los síntomas y decir, no, yo estoy sano. Oiga, pero es que le va a explotar el apéndice y puede usted morir de peritonitis. No, yo estoy sano y no me pasa nada.
No hace falta que diga las consecuencias que esto puede llegar a tener. Aquí Kenneth Hagin, y esto es bastante interesante, no solamente le debe mucho a la idea del New Thought de Quimby, que le debe mucho, sino que le debe mucho al pensamiento positivo de Norman Vincent Peale, que es un autor americano de mediados del siglo XX. Norman Vincent Peale es un autor que puedes leer, en fin, si quieres animarte una tarde, porque es de estos de pensar positivamente. Yo no me atrevería a decir que todo lo que dice sea malo ni negativo, pero evidentemente Kenneth Hagin lo retorció todavía mucho más y pasó del pensamiento positivo al hecho de que tú decretas en un momento determinado cómo es la realidad. Norman Vincent Peale, por ejemplo, si una persona tenía cáncer, pues te hubiera dicho, pues mire, no se preocupe, vaya al médico, que le operen de cáncer y usted intente pensar que esto no es el final, que va a salir adelante, que va a seguir viviendo con su mujer y sus hijos y haciendo un trabajo creativo. Eso era Norman Vincent Peale. En el movimiento de fe la cosa va mucho más allá y tú niegas el cáncer, algo muy típico de, por ejemplo, de la ciencia cristiana de Mary Baker Eddy, insistes en que no existe, confiesas positivamente, con un poco de mala suerte te entierran en un plazo no muy largo. Como se puede imaginar, porque estos son los tres pilares del movimiento de fe, esto no se queda así. Es decir, todo tipo de movimientos en un momento determinado sigue adelante. Y claro, para intentar justificar esta teología, que vamos a ver que es una teología muy torcida desde una perspectiva bíblica, se van añadiendo algunas otras doctrinas que de alguna manera parece que apuntalan, que sostienen, que dan fuerza a esta teología. Una de ellas es la creencia en que somos pequeños dioses, que algunos de los predicadores del movimiento de fe en Centroamérica, por cierto, investigado en los últimos tiempos por su cercanía con traficantes de drogas, pues cambió y en vez de pequeños dioses empezó a decir que lo que éramos Jehovás Junior. Es decir, el nombre de Dios o uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento es Jehová. Bueno, pues nosotros somos Jehová Junior porque somos pequeños dioses. La Biblia no dice en ningún sitio que seamos pequeños dioses, en absoluto. La Biblia dice, por ejemplo, en Juan 1:12, que a los que creyeron en Jesús se le dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. La Biblia sí nos dice que cuando una persona se convierte es adoptada como hijo de Dios, pero no que tengamos una naturaleza divina, que seamos un Dios junior o algo parecido. Pero efectivamente, dentro de esta retorcida teología del movimiento de fe, lo que sucede es que, por supuesto, intentamos apuntalar nuestras afirmaciones y una de ellas es que si en última instancia somos pequeños dioses y somos Jehová Junior, podemos pedir lo que queramos. Es más, Dios como nuestro Padre nos va a dar lo que queramos, lo cual es una idea muy torcida de la paternidad y es confundir a un buen padre con un abuelo un poco estúpido. Es decir, cualquiera que tiene hijos sabe que como padre hay cosas que tiene que negar a los hijos. Es más, por el bien de los hijos les tiene que decir que no y que van por mal camino y por mucho que llores y patales es que no. Y eso lo sabe cualquiera que tenga hijos. Mientras que el abuelito, sobre todo si es muy mayor y ha perdido facultades mentales, etcétera, pues es posible que se deje arrastrar por el nieto. Bueno, pues esta sustitución de la idea del padre que corrige y disciplina y que aparece en la Biblia relacionada con Dios, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, donde dice que si Dios no nos disciplinara, seríamos como hijos bastardos, de los que el padre no se ocupa y no los disciplina, es sustituida por la idea de un abuelito más bien tonto como Dios dentro del movimiento de fe, y nosotros nos convertimos en esa especie de Jehová Junior
como ha dicho alguno, otros hablaban de los pequeños dioses, que aparece en el movimiento de fe y que a mí me parece tremendo. A todo eso tengo que decir que la idea de los pequeños dioses está en la teología de los mormones, que no es precisamente una teología bíblica, ni sana, ni cosa que se le parezca. Hay otra de estas enseñanzas disparatadas también, aparece en el movimiento de fe, que se repite mucho, que es la de que Jesús murió espiritualmente y que estuvo en el infierno, sufriendo en el infierno, lo cual es algo verdaderamente disparatado, y que el precio de la expiación incluía estar 3 días sufriendo los tormentos del infierno. Decir esto es un disparate muy grave, porque cualquiera que lea el Evangelio de Juan sabe que cuando Jesús muere en la cruz, después de haberse convertido en la expiación por los pecados, lo que dice Jesús no es ahora me voy 3 días a sufrir al infierno, sino que lo que dice es consumado es. Es decir, la obra de la salvación ha quedado consumada y en un escrito como la carta a los Hebreos se desarrolla cómo efectivamente esa expiación no continúa con 3 días de tormentos en el infierno, sino todo lo contrario. Es decir, esa expiación se consuma en la muerte una vez y para siempre de Jesús en la cruz del Calvario. Este sería un panorama muy abuelo de pájaro, pero que nos permite perfilar, darle los contornos a la teología del movimiento de fe, y me voy a detener ahora en los 3 pilares del movimiento de fe y lo que la Biblia dice al respecto y las conclusiones a las que deberíamos llegar. Voy a empezar con la enfermedad porque me parece casi lo de menos relevancia, pero desde luego decir que un creyente que enferma es un creyente que no tiene fe y que por lo tanto no sabe confesar positivamente, etcétera, etcétera, constituye un disparate de unas dimensiones colosales. Cualquiera que haya leído el libro de Job sabe que el pobre Job se vio reducido a una situación terrible, que esa situación no derivó de que Job fuera un pecador, sino que derivó del hecho de que Dios permitió que el diablo golpeara a Job de manera sucesiva hasta llegar a su salud. Es curioso cómo el diablo empieza diciendo: si Job, que es un hombre acaudalado, pierde lo que tiene, te va a maldecir, y Dios le deja que efectivamente golpee todas las posesiones de Job, salvo tocarlo, y Job no maldice a Dios, aunque su mujer le dice: mira, lo que deberías hacer es maldecir a Dios y morirte. Satanás en ese momento le dice: el hombre lo que tiene lo dará por su vida, si me dejas golpear físicamente a Job, Job te va a maldecir. Efectivamente, Dios permite a Satanás que golpee a Job, pero sin embargo, Job en absoluto se aparta de Dios, ni lo maldice, ni cosa parecida. Y todo el libro de Job es un intento angustioso de Job para entender lo que le está pasando, porque él no sabe lo que ha sucedido con Dios y con el diablo, y de unos amigos que parece que tienen cierto desarrollo teológico, pero que no tienen ni idea de cómo actúa Dios. Y al final Job acaba dándose cuenta de que si las cosas han sucedido es porque tienen un propósito, aunque él desconozca ese propósito y aunque no estuviera presente cuando el Señor le permitió a Satán atacarlo. Y en ese sentido, Job se pasa todo su libro en una situación de enfermedad, y a nadie se le ocurriría decir que estaba enfermo porque carecía de fe, o que si Job hubiera conocido el maravilloso mecanismo de la confesión positiva, pues hubiera estado sano y nos hubiéramos ahorrado leer el libro. Eso es un disparate. Pero no se trata solo de Job, porque alguno podría decir: bueno, pero esto es en el nuevo pacto. No, es que se da la circunstancia de que en el nuevo pacto, claro que gente de enorme fe también sufrió enfermedad. Si vamos, por ejemplo, a Gálatas, capítulo 4, y versículos del 12 en adelante, aparece el testimonio de Pablo, por cierto, muy interesante. Y voy a explicar luego por qué. Y dice Gálatas 4, del 12 en adelante: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo,
porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Parece que en el momento en el que Pablo está planeando este viaje misionero, tuvo una enfermedad de los ojos, tuvo algo que le afectó en los ojos, y entonces él se ve obligado a detenerse en Galacia. Ahora, y a partir de ahí empieza a predicar a los gálatas y va creando toda una red de iglesias en Galacia. Ahora, ¿cuál es el análisis que Pablo hace de esto? Como vosotros sabéis, pasaba por un momento que no tenía fe y entonces tuve un problema en los ojos. No. Lo que dice Pablo es algo tremendamente distinto. Versículo 13. A causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio. Aquí ha habido una acción de Dios que yo, que tenía una idea de por dónde tenía que marchar geográficamente, de pronto me encontré con una enfermedad del cuerpo, y esa enfermedad del cuerpo fue la que dirigió mi ruta misionera. No es algo que tenga que ver con mi falta de fe, ni que yo estaba mal con el Señor, ni nada. No, esa enfermedad es algo que Dios utilizó. Y versículo 14, además, era una prueba que tenía en mi cuerpo. El Señor me estaba también poniendo a prueba. Y debía ser muy molesta, porque una enfermedad que afecta a los ojos, sea o no muy dolorosa, siempre es muy aparatosa y muy molesta, hasta tal punto que, como dice aquí, los gálatas, si hubieran podido, se hubieran sacado los ojos para dárselos a Pablo y que viera mejor. De hecho, es muy posible que Pablo padeciera en aquel entonces algún tipo de oftalmía, porque en alguna de sus cartas al final dice: mirad las letras tan grandes con las que escribo. Es decir, es muy posible que Pablo tuviera que acercarse así los textos y escribir con letras grandes para poder escribir bien. Pero en ningún momento atribuye eso a su falta de fe. Por culpa de mi falta de fe estoy así. No. Precisamente porque tenía una dolencia del cuerpo, os pude anunciar el Evangelio al principio. Dios ha actuado a través de eso. Eso no solo pasaba con Pablo, que era un personaje ciertamente de primerísima fila dentro del cristianismo. Pasaba también con algunos de sus colaboradores más estrechos, y no porque tuvieran falta de fe. Por ejemplo, si vamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 5, y versículo 23, en 1 Timoteo 5, 23, Pablo menciona un problema que tenía Timoteo y dice así: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. La idea de Pablo posiblemente era que Timoteo es posible que tuviera algún tipo de desarreglo del aparato digestivo, y la idea de Pablo es: mira, no bebas solo agua, porque no te puedes fiar del agua según donde estés. Hay partes del mundo donde todavía hoy en día no te puedes fiar del agua, y añádele un poco de vino, porque precisamente eso en ocasiones sirve por lo menos para atontar a los microbios, diríamos hoy en día. ¿Y esto por qué? Pues porque eres un tipo falto de fe, Timoteo, porque no tienes fe y no confiesas positivamente, y así estás que da asco verte. No, Pablo se enfrenta con la realidad, porque tienes problemas de estómago y tienes trastornos, tienes enfermedades frecuentes. Y por lo tanto, en el agua echa un poquito de vino, porque seguramente eso lo vas a digerir mejor, etcétera, etcétera. No solo era Timoteo, que por cierto no da la sensación de que fuera un muchacho falto de fe ni cosa parecida, más bien la sensación que tenemos es la contraria. Pasaba con otra gente del equipo de Pablo. Si vamos a la segunda carta a Timoteo, que es la última carta que escribió el apóstol, capítulo 4,
Y versículo 20, cuando Pablo está dando las últimas disposiciones de su vida. Le quedan 2 versículos para acabar de escribir cartas, porque la última carta que escribió Pablo fue la segunda de Timoteo. Dice: Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Porque Trófimo no tenía fe? ¿Porque no había confesado positivamente? No, porque tuvo una enfermedad. Ahora, yo tengo muy claro que la Biblia habla de los dones de sanidades. Yo tengo muy claro que si el Señor quiere curar a una persona, incluso aunque el mal que tenga sea incurable, el Señor puede curarlo y en ocasiones lo hace. Pero lo que la Biblia no enseña en ningún sitio es que el creyente que cae enfermo por su falta de fe, que si un creyente cae enfermo tiene que confesar todo lo contrario y mentir, es decir, afirmar que no está enfermo y que por lo tanto se va a curar, porque en la Biblia lo que aparece es lo contrario. Incluso en la Biblia podemos ver que en muchas ocasiones la enfermedad es utilizada por Dios como una manera de glorificarse y como una manera de que se extienda el Evangelio. Y esto es algo que tendríamos que tener en cuenta y me parece enormemente importante. Y, por supuesto, es absolutamente estúpido no recurrir a un médico cuando se necesita un médico. Pablo llama a Lucas el médico amado. Yo estoy convencido de que le fue muy útil a lo largo de sus viajes tener como colaborador estrecho a Lucas. Y no deja de ser significativo que entre los colaboradores de Pablo el que nunca se separa de él es precisamente Lucas. Es decir, Timoteo, Tito, etcétera, los envía, Trófimo le tenemos que dejar enfermo en Mileto, etcétera, pero Lucas es el personaje que, como él mismo dice, bueno, pues aquí me he quedado solo, salvo Lucas, el médico amado. Y eso es muy significativo, el médico amado. Segundo, hablando de los bienes materiales. Y aquí me parece que si en el caso de la enfermedad el movimiento de fe patina mucho, en relación con los bienes materiales es penosa la enseñanza del movimiento de fe. Es no tener ni idea de lo que es la enseñanza bíblica de los bienes materiales. En primer lugar, porque si vamos al Sermón del Monte, al capítulo 6 de Mateo, lo que piden, lo que Jesús enseña a los discípulos que tienen que pedir es el pan nuestro de cada día. No hay la idea de otro tipo de cuestiones, sino que aquello que estamos confiados de que Dios efectivamente va a cuidar de nosotros es sobre ese pan nuestro de cada día. Es ahí donde podemos confiar, en el mantenimiento, no en el cambio anual de automóvil o en el hecho de que vamos a tener mediante confesión positiva la casa que queramos. Yo he visto a gente que se paraba delante de la casa que le gustaba, le imponía las manos, confesaba positivamente, a veces se metía en una hipoteca que no podía pagar y perdía la casa y el dinero, etcétera, etcétera. Pero efectivamente esa no es la enseñanza que aparece en la Biblia. La enseñanza que aparece en la Biblia es una enseñanza totalmente distinta en relación con los bienes materiales. Sin movernos de Mateo 6, podríamos dar un seminario entero sobre los bienes materiales en las Escrituras, pero nos vamos a quedar en Mateo 6 y vamos a leer alguno de los pasajes que hay en este sentido. Vamos a leer desde el versículo 19, Mateo 6, 19, donde dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Primera parte de la enseñanza de Jesús en este sentido: no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque no van a perdurar.
Los tesoros en la tierra no perduran. La gente a veces piensa que la garantía de perdurar, de mantenerse, de subsistir en la tierra son los tesoros. No pueden serlo, porque los tesoros, como diría un experto en bolsa, son muy volátiles, que es la palabra elegante para decir que no te puedes fiar en absoluto de esa seguridad. Y entonces cuando de pronto le dices, bueno, ¿y usted en qué cree que se podría invertir? Y te dice, la bolsa está muy volátil, que es la manera elegante de no decirte no se le ocurra a usted invertir en bolsa y al mismo tiempo de decirte, mire, seguridad para el dinero que usted invierta, ninguna, aunque invierta en petróleo. El mundo es muy volátil. Jesús lo decía de una manera más poética, pero además añade otra cosa. Buscaos el haceos tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque ese es un tesoro que no es volátil. Porque eso no va a desaparecer porque caiga la bolsa, porque el índice Nasdaq se desplome, etcétera, etcétera. Y sobre todo por una razón, porque donde tengáis vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si tu corazón está en las cosas materiales, mal asunto. Si tu tesoro realmente son las cosas materiales, tu corazón va a estar ahí. Y no os engañéis, que no se puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. No hay quien sirva a dos amos. Y el que intenta quedar bien con dos amos, hay uno con el que va a quedar mal seguro y con un poco de mala suerte quedará mal con los dos. Y entonces, ¿qué hacemos en esta vida? Porque en esta vida, cuando yo voy a comprar el pan, tengo que pagar el pan. No puedo recitar Juan 3:16 y me dejan llevarme la barra de pan. Y si tengo que ir a comprar unos zapatos, le tengo que dar los euros o los dólares que me pida el que me vende los zapatos, porque por más que le haga una exégesis de los cantos del siervo de Isaías, no me deja llevarme los zapatos a casa. ¿Qué hacemos con esa situación que es una situación real? Y Jesús lo explica desde el versículo 25, dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. La primera enseñanza que Jesús da en este pasaje es tremenda. El versículo 25 dice no os afanéis, pero en realidad en griego la idea es mucho más fuerte. Es no os dejéis arrastrar, no os dejéis dominar, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, qué os vais a vestir. Jesús reconoce que esto es normal en los paganos. En el versículo 32 dice, porque los gentiles buscan estas cosas. O sea, es normal que una persona que no es creyente, que se enfrenta con situaciones de dificultad, de pronto sienta angustia, sienta afán, sienta que realmente eso lo oprime. Pero Jesús dice, no hagáis eso. Es verdad que los paganos, los gentiles, lo hacen, pero vosotros no tenéis que hacerlo. ¿Y por qué? Y Jesús empieza poniendo algunos ejemplos que son bastante claros. Salid a la calle y mirad. Esto no es tan fácil como parece. De hecho, nosotros vivimos una vida en la cual continuamente nos están empujando para que no nos paremos y miremos. Compra,
haz, mira, haz esto. El caso es que no nos paremos. Pero Jesús dice, no, un momento, párate. Ahora, ya que estás ahí parado, mira alrededor tuyo. ¿Ves esos pájaros que vuelan? Como no vas corriendo como un loco para coger el autobús o subirte al metro o viendo los resultados del fútbol o cómo los políticos de tu país roban, en fin, todas estas cosas que suceden 24 horas al día, párate y mira en esos pájaros. ¿Tú has visto que esos pájaros tengan una tarjeta de crédito o tengan una cartilla de ahorro? ¿Has visto alguna vez a un pájaro abriendo una cuenta corriente en el banco? ¿Y has visto que esos pájaros, a pesar de todo, pasen hambre? Ahora, déjame preguntarte otra cosa. ¿Tú crees que vales más que un pájaro o que vales menos? Si el Padre da de comer a esos pájaros, ¿cómo no te va a dar de comer a ti? Ahora, te voy a pedir que te quedes otro ratito y que mires. Yo lo podría hacer aquí alrededor de mi casa, ¿no? Mira la hierba, mira las flores, etcétera. ¿Tú has visto realmente alguna modelo, por mucho que la vistiera un gran modisto, que tenga la elegancia de las flores? ¿Y qué crees que es más importante, un ser humano o una flor? Si las flores, que las pobrecitas duran unos días, cuando a mí me salen algunas rosas enfrente de casa, el sol del sur de la Florida me las achicharra en 24 horas o en 48 horas. Pero esas rosas que son tan hermosas, ¿tú crees que son más importantes que tú o crees que no? Si Dios las viste así, ¿por qué te va a tener a ti desnudo? Yo me he arruinado 4 veces en mi vida. Ha habido 4 veces en mi vida que he tenido que empezar de cero. La última vez, que fue cuando me exilié aquí a Estados Unidos, no tuve que empezar de cero, tuve que empezar de bajo cero. Y además en unas condiciones muy malas. No es que yo me hiciera muchas ilusiones sobre lo que iba a encontrar aquí, pero me encontré un panorama bastante peor del que yo pensaba. Y un día salí de mi casa a pasear y supongo que debía de ir con cierta preocupación porque en vez de ir mirando al frente, iba con la vista clavada en el suelo. Y en ese momento, cuando doy la vuelta a la esquina de la calle y iba con la vista clavada en el suelo, veo un pajarito muerto en el suelo. Seguramente era un gorrión. Y me vino a la cabeza el texto de Jesús de que ninguno de estos pajaritos cae sin que sea la voluntad de Dios y que vosotros sois más importantes que esos pajaritos. Y yo en ese momento, que estaba no en mi cuarta bancarrota, sino de empezar de cero, pero de bajo cero y en un país que no era el mío, en ese momento sé que levanté la cabeza y dije, pues sí, es verdad. Si este pobre animalito que a lo mejor ayer volaba, si aquí se ha caído por el calor, por lo que sea, es porque Dios lo ha permitido. A mí Dios no me va a desamparar. Como dice el versículo 32, vuestro Padre sabe lo que necesitáis. Los paganos, los gentiles se pueden desesperar, se pueden dejar llevar por la angustia, se pueden dejar llevar por la desazón. Pero vosotros no, porque tenéis un Padre. Es muy importante el término que utiliza Jesús, no dice el Señor. Si hubiera dicho el Señor hubiera sido correcto, pero Él prefiere utilizar vuestro Padre. Y vuestro Padre sabe de sobra lo que necesitáis. No tenéis que dejaros llevar por la angustia. Lo que vosotros tenéis que hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto os será añadido. Ahora, el movimiento de fe prostituye totalmente la enseñanza de Jesús. Empezamos a buscar lo que será añadido, confesamos positivamente para que lo añadido sea de acuerdo a mi capricho, y luego ya si tenemos tiempo buscamos el reino de Dios y su justicia. Lo cual es una manera bastante triste de destrozar
una enseñanza de enorme relevancia en nuestra vida. No, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido, porque vuestro Padre sabe de lo que tenéis necesidad. Esto que Jesús expresa aquí, Jesús, entre otras cualidades, tenía la de ser extraordinariamente poético. Nosotros estamos acostumbrados a muchas de las cosas que enseñó, las hemos oído tantas veces que no apreciamos la inmensa poesía que hay en muchas de las enseñanzas de Jesús. Pablo esa poesía habitualmente no la tiene, pero Pablo al mismo tiempo también tiene una visión muy práctica y muy cristiana de los bienes materiales. Si me acompañan a la primera carta a Timoteo, capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 3, porque aquí estamos hablando de la enseñanza y de la importancia de que la enseñanza sea bíblica o no lo sea. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6 y versículos del 3 en adelante, dice así Pablo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Timoteo, si ves que alguien se aparta de la enseñanza de Jesús, mira, primero es una persona soberbia, está envanecida. Segundo, no sabe nada. Él puede intentar dar la sensación de que sabe, es un ignorante absoluto. Y además, mira, Timoteo, delira, delira. En términos espirituales tiene una fiebre que no sabe los disparates que dice. Eso al final no lleva nada más que a disputas, porque es gente que ha convertido la piedad en una fuente de ganancia. Apártate de esa gente. Pero lo que dice a continuación Pablo es tremendo, versículos del 6 en adelante. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mira, Timoteo, de verdad que la piedad es una gran ganancia, pero no porque le sacas el dinero a la gente con la confesión positiva, con la idea de que van a tener lo que quieran, etc. Es una gran ganancia porque va acompañada de contentamiento. La palabra griega que aparece ahí es autarkeia y es la persona que sabe valerse de lo que tiene. Como decía un familiar mío, la persona más rica no es la que más tiene, sino la que menos necesita, y ese es el significado de autarkeia. Y Pablo dice cosas que pueden ser molestas, pero que son verdad. Cuando nacemos a este mundo no traemos nada. Venimos totalmente desnudos. Eso de que los niños vienen con un pan debajo del brazo, como refrán está bien, pero es mentira. Los niños vienen e inmediatamente le crean gastos a los padres. Pero es que cuando nos vamos, tampoco nos vamos a poder llevar nada. No nos vamos a poder llevar nada, nada en absoluto. Aunque te entierren con un traje magnífico, el traje se queda aquí porque no te lo vas a poder llevar al otro mundo. De modo que no hemos venido con nada y no nos vamos a poder llevar nada. Y por lo tanto, versículo 8, si tenemos sustento y abrigo, podríamos traducir comida y techo. Sería una traducción correcta. Estamos contentos con ello, estemos contentos. Y démonos cuenta de que la gente que busca enriquecerse acaba cayendo en tentación y lazo, acaba cayendo en codicias que son estúpidas y dañinas, porque al final la raíz de todos los males no es el dinero, que dirían los anarquistas, pero sí el amor al dinero. Y Pablo, en este sentido, tiene una idea muy clara. Hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y el resto el Señor nos lo va a dar.
no nos va a faltar nunca y estamos más que contentos con ello. Nunca nos va a faltar un techo, nunca nos va a faltar abrigo, nunca nos va a faltar comida, va a proveer por nosotros. Pero nosotros debemos buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia y no caer en la estupidez de empezar a actuar como brujos, pronunciando positivamente lo que nos apetece, en la idea de que, claro, a Dios no le queda más remedio que acabar concediéndonoslo, porque eso no está en la Escritura. Tercer aspecto, tercer pilar del movimiento de fe. Hemos visto su enseñanza respecto a la enfermedad, su enseñanza respecto a los bienes materiales. Vamos a ver la enseñanza en relación con la confesión positiva. He dejado esto para el final, pero es que verdaderamente es una de esas cosas que a mí me llama la atención que la gente la pueda creer, es decir, pueda creer que efectivamente le podemos imponer a Dios lo que queramos en vez de someternos a su voluntad. Porque si en un momento determinado vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6, donde empieza el Padre Nuestro, y esto es enormemente interesante. El Padre Nuestro tiene una serie de dípticos, aunque a veces lo hemos leído tanto y lo hemos escuchado tanto que no nos damos cuenta. Y el primero es verdaderamente tremendo, porque dice en el versículo 10, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El equivalente actual a que venga tu reino no es que se haga mi voluntad mediante la confesión positiva, es que sea tu voluntad la que se hace, igual que se hace en el cielo, que se haga también en la tierra. Y esta es una enseñanza muy clara en las Escrituras. Por ejemplo, si vamos a la primera carta de Juan, capítulo 5, y versículo 14, dice algo tremendo. Dice así, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Lo que determina realmente que Dios nos escuche, que Dios nos conceda, que Dios actúe de acuerdo a nuestras oraciones, es que lo hagamos conforme a su voluntad. No el hecho de que en vez de someternos a su voluntad, confesemos positivamente como si fuéramos brujos, en la idea de que una vez que nosotros confesemos, pues no le va a quedar más remedio a Dios que hacer lo que queramos. Esto es tan absolutamente importante que Pablo enseña que es posible que no sepamos lo que tenemos que pedir. Es decir, claro, si yo, Señor, necesito que cures a mi hermano, pues evidentemente, claro que sé lo que tengo que pedir. Y si yo en un momento determinado necesito que me ayudes en una necesidad material, pues efectivamente también sé en ese momento lo que tengo que pedir. Pero hay ocasiones en que efectivamente no sabemos lo que tenemos que pedir. Y en esas ocasiones, Pablo dice que el Espíritu es el que nos impulsa y desde luego no por la confesión positiva. En Romanos capítulo 8, y es un texto muy hermoso, estuve enseñando sobre ello la semana pasada en el curso de Teshuvá, precisamente sobre Romanos, pero en Romanos 8 y versículos del 26 en adelante dice así, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El texto es un texto de una profundidad y de una belleza que casi sobrecoge.
Hay veces que no solo es que no sabemos cómo pedir, es que ni siquiera sabemos lo que pedir. Estamos en una situación que es especialmente difícil, de verdad. O sea, lo primero que nos tendría que dar el Señor es claridad sobre cómo estamos, o sea, como para confesar positivamente algo. Y Pablo dice, cuando estamos en esa situación que muestra nuestra debilidad humana, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. El Espíritu, con unos gemidos que no podríamos describir si los escucháramos, la palabra que aquí aparece en griego como indecible es en realidad indescriptible. Si pudiéramos escuchar los gemidos del Espíritu Santo, no podríamos describir cómo son, escapan de nuestra capacidad humana. El Espíritu Santo intercede por nosotros de acuerdo a nuestra confesión positiva, no, conforme a la voluntad de Dios. Versículo 27. Y en ese sentido, los pilares del movimiento de fe o del Evangelio de la Prosperidad, como se quieran llamar, evidentemente son pilares que no se asientan en el terreno de la Biblia, sino del New Thought de Quimby. Quisiera mencionar dos cosas y con esto voy a concluir la exposición. El movimiento de fe olvida, además, dos cosas que son tremendamente importantes. La primera es que la vida cristiana no es un camino de rosas. Entiéndaseme, hay muchas cosas mejores que las rosas que nos encontramos en la vida cristiana. Y uno encuentra una comunión con el Señor, una fraternidad con los hermanos, un avanzar en el conocimiento de su palabra, que es muchísimo mejor que infinidad de bienes materiales. O sea, eso no tiene discusión alguna y no se puede discutir. Pero al mismo tiempo, la vida cristiana implica seguir a Jesús y eso marca dificultades. Si me acompañan a la... Un segundito. Sí, a la segunda carta a Timoteo, que es el testamento vital de Pablo, es la última carta que le escribió. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 12. Pablo hace una afirmación que el movimiento de fe yo creo que no ha predicado desde sus púlpitos jamás, pero que hay que tenerla en cuenta y que Pablo se la dice a Timoteo porque sabe que en unos días, quizá en unas horas, lo van a ejecutar. Y por lo tanto, Pablo le está dando los últimos consejos a Timoteo. Y dice en la segunda Timoteo capítulo 3 y versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso no significa que todos van a ser ejecutados, que todos se van a tener que exiliar, que todos van a pasar por la cárcel. No. Pero todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué? Porque un día tú estás en la escuela y aceptas a Jesús y de pronto siempre habrá compañeros que dirán, parece mentira Jorge, que parecía tan inteligente y es un imbécil, ahora dice que es cristiano. O tú estás estudiando en la universidad y de pronto esa chica se convierte al Señor y todo el mundo empieza a decir, o buena parte de la gente empieza a decir, parece mentira, Rosita, una chica tan mona, tan agradable, tan simpática, y la idiota esta ahora dice que es evangélica. Y en ocasiones la oposición es mucho mayor. Y el movimiento de fe esto no lo acepta. Como yo he escuchado decir a alguna persona, yo lo que quiero es tener todas las facturas pagadas y cuando llegue el arrebatamiento irme con el Señor. Por supuesto, el pasaje de este no lo había leído en su vida y si alguna vez había leído lo de buscar el reino de Dios y su justicia en primer lugar y luego vendrá todo por añadidura, se le había olvidado. Pero es tremendo lo que dice aquí Pablo. Los cristianos van a pasar todos por persecución. No el 10%, no los que no tienen fe, no los que no confiesan positivamente, sino que todos los creyentes pasarán por persecución. Segundo y último, y con esto voy a concluir, o sea que imagino que esto va a ser un respiro, todos los cristianos tienen un modelo
Y el modelo no es el de la confesión positiva, la prosperidad económica, etcétera, 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 etcétera. Porque el modelo es un modelo totalmente diferente que vamos a ver en Marcos 8, y donde Jesús establece con enorme claridad lo que significa seguirle. Dice así en Marcos 8, y vamos a leer desde el versículo 27. Dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Hasta ahí bien. ¿Quién dice la gente que soy? Bueno, pues algunos piensan que puedes ser Elías, otros piensan que eres Juan el Bautista que ha vuelto, etcétera. ¿Y vosotros quiénes creéis que soy? Y Pedro dice: tú eres el Mesías. Y hasta ahí parece que bien. No, porque el concepto de Mesías no era igual y Jesús lo tiene que explicar, y dice desde el versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando Pedro escuchó que el Mesías iba a padecer, iba a morir, pero ¿qué tipo de Mesías es ese, Señor? A ti eso no te puede suceder. ¿Qué estás diciendo? Y entonces Jesús reprende a Pedro y le dice: quítate de delante de mí, porque lo que estás diciendo es poner la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Estás actuando como el propio Satanás. ¿Y eso por qué? Versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. La palabra de Jesús es tremenda. Si alguno quiere venir en pos de mí, en primer lugar, tiene que saber que no es el centro del mundo. El mundo no gira en torno a Juanita, Carmen, Alberto o Pepe, que en un momento determinado confiesan positivamente para que el Señor del universo haga lo que a ellos se les antoja. El ser discípulo de Jesús, en primer lugar, implica que yo me niego a mí mismo. Yo reconozco que yo no soy el centro de mi vida, ni soy el centro de la creación, ni soy el centro del universo. En segundo lugar, después de negarme, estoy dispuesto a morir de la manera más vergonzosa por Jesús, a tomar la cruz. La enseñanza católica identificaba la cruz con algún mal, por ejemplo, tener que soportar a una suegra insoportable y cosas así, pero no. La idea de Jesús es clara: dejas de ser el centro del mundo, no te vas a considerar el centro del mundo. Vas a estar dispuesto a llegar hasta lo último por mí y luego me vas a seguir. No te vas a quedar parado en el momento en que confesaste que Jesús era tu Señor y Salvador, sino que vas a ir detrás de mis pisadas hasta el último momento de tu vida.
Este es el mensaje de Jesús. Y como dice Jesús, por supuesto hay gente que pensará que esto es perder la vida. Vaya manera más tonta de desperdiciar los años que tenemos en este mundo. Y Jesús dice, bueno, los que creen que van a ganar su vida de otra manera, la van a perder. Y los que por el contrario parece que están perdiendo su vida por causa de mí y del Evangelio, esos la van a ganar, porque no sirve de nada ganar el mundo si pierdes tu alma. Y porque cuando se produzca el gran ajuste de la historia y el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles, claro que va a haber unos que van a recibir recompensa y otros vergüenza eterna. Lo terrible del Evangelio de la prosperidad es que al fin y a la postre no enseña el mensaje del Evangelio, al fin y a la postre no muestra cómo tiene que ser la vida cristiana, sino que pretende convertir a sus seguidores ciertamente en pequeños dioses caprichosos que no saben lo que es seguir a Jesús y que además tienen la inmensa osadía, el enorme atrevimiento de pretender que por pronunciar unas palabras mágicas el Señor del universo va a satisfacer sus caprichos. Y en ese sentido el movimiento de fe es mucho más peligroso de lo que puede parecer a primera vista. Bueno, yo acabo aquí mi exposición y si tenéis cualquier tipo de pregunta estaré encantado de responderla. Bueno, pues felicitarle por la exposición, ha sido maravillosa. Todos los hermanos que están conectados, que no son pocos, hermanos y hermanas, están contentísimos y todos nosotros igual. Creo que hablo en nombre de todo el equipo. Lo difícil lo hace fácil y entendible. Y para nosotros, por mi parte, el más torpe, como yo, podemos entenderlo, esta gran explicación que ha dado, esta gran enseñanza. Y para finalizar, ya que no tenemos preguntas, como dice la Biblia, que el mayor servirá al menor, el menor por edad, no por calidad, es nuestro hermano Gilaber, David, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a dejar a él para que haga una pregunta que tiene, que me la ha dicho por el WhatsApp, una pregunta, y ya le dejamos a él para que finalice el programa y así pues no robarle ni abusar tampoco de su tiempo, ¿de acuerdo? Así que, Gilaber, adelante. Muchas gracias, José. Lo dicho, como ha dicho José de Gadral, una bendición, César, de verdad, escucharle y la exposición. Y como bien ha dicho, pues yo que soy el menor de entre ellos, pues ya sabe, se lo he dicho una vez y lo vuelvo a decir en directo, soy preguntón. Es verdad, yo os oigo y enseguida me vienen preguntas, pero de todo lo que has traído, de todo lo que has dicho, ¿vale? Hay algo que me ha hecho ese calambre, ese tic. Y es por lo que has dicho, aunque te has metido en lo que es los adventistas y mormones, aparte de todo lo que has traído ya, que de los hecho testigos de Jehová también he mencionado. ¿Vale? Yo me refiero a la siguiente pregunta y de aquí quisiera hacer un recorte, y por eso te la quiero lanzar, ¿vale? Has metido, ¿verdad?, en el mismo saco de secta a los adventistas del séptimo día. Yo sé que no es popular esto, ¿vale? Y yo sé que no es popular y más cuando hablamos así tan claros, pero me ha gustado mucho porque hay mucha controversia con esto, César, porque como ellos están dentro del grupo, por alguna manera, por haberlo dicho, de la Ferede. De la Ferede, de los grupos evangélicos, y muchos de nosotros, por ejemplo, un servidor que está aquí, muchas veces le hemos dicho que no son cristianos, que no son de corte histórico cristiano, porque niegan muchas cosas. Es así, ¿verdad, César? ¿O sí, no? Sí. Bueno, vamos a ver, en la Ferede también hay una denominación que es la IE que casa parejas homosexuales, o sea que yo no creo que la Ferede lejanamente sea un criterio, una vara de medir fiable de lo que es bueno y malo. O quizás sí, de lo malo, pero quiero decir, no es un criterio. Vamos a ver, todas las cosas tienen su historia. Cuando se creó la Ferede, la gente que creó la Ferede, para dar una mayor sensación de fuerza, dejó entrar a la Ferede
a gente que nunca tuvo que entrar, como los adventistas del séptimo día, que son una secta. Quiso que entraran los testigos de Jehová, que es algo que no se sabe, pero quiso que entraran, pero los testigos de Jehová no tenían la menor intención de mezclarse con la gente de Babilonia la Grande, y acabó entrando la Iglesia Ortodoxa griega, que en fin será muy respetable, pero no es nada evangélica y es muy poco bíblica, o sea, esa es la realidad. Y en un momento determinado la batalla de los adventistas fue muy seria. A mí me costó en términos personales mucho, porque yo consideraba que era inaceptable que pudieran entrar los adventistas. Luego fueron entrando otros que eran tan malos o peores. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver, los adventistas creen que las revelaciones de su profetisa, de Ellen White, son inspiradas. Esto es una aberración, pero es que además, en esa época que hubo una batalla de una enorme dureza, aparecieron varios libros de antiguos adventistas. Uno de ellos se llamaba La mentira White, que posiblemente de segunda mano se pueden encontrar algunos ejemplares en algún sitio, donde demostraba que los escritos inspirados de Ellen White los había plagiado. Es decir, Ellen White echaba mano de otros libros, los copiaba y luego decía que se los había inspirado el Espíritu Santo. Ellen White no sostenía que el séptimo día era el día que había que guardar porque lo dijera la Biblia. Luego han intentado justificarlo con la Biblia, pero ella cuenta cómo en un momento determinado tuvo una visión y vio las dos tablas de la ley y había un círculo brillante que rodeaba el mandamiento del Shabbat, y entonces ella dijo, pues el séptimo día. Es decir, Ellen White era un personaje muy siniestro. Y siguen creyendo que sus escritos y sus enseñanzas son inspirados. Esta fue una batalla que se libró a inicios de los 80, hace mucho tiempo, y que a un hermano que entonces era misionero en España, hace mucho tiempo que regresó a Centroamérica, pero entonces era misionero en España, y a mí, nos costó que los adventistas se querellaran con nosotros y que incluso nos pidieran una cantidad de dinero que cuando este hermano lo vio se puso pálido porque no había visto una cantidad de dinero así junta en su vida. Bueno, la querella de los adventistas era tan ridícula, que no llegó ni a juicio. Es decir, la juez nos tomó declaración a los dos y archivó la causa, y por más que los adventistas recurrieron, no pudieron hacer nada. Pero podía haber sido peor. Yo he tenido querellas, no he perdido nunca una querella, pero he tenido querellas que han sido mucho más duras que esta. Ahora, los adventistas son una secta y es una vergüenza que estén en la FRD. Como es una vergüenza que esté la IE casando parejas homosexuales o cosas parecidas. Bueno, yo creo que ha sido contestada la pregunta. Y espero que sí. Sí, y el trasfondo que hay, porque muchas veces, César, es algo incómodo, porque, por ejemplo, un servidor como yo alguna vez le hemos dicho y hemos expresado pues que estamos incómodos con eso de que sean evangélicos. No, es que no lo son. Y ellos saben que no lo son, ¿eh? O sea, una cosa es que en un momento determinado algún representante de los adventistas aparezca y te diga que estamos en la FEREDE, que es una federación evangélica y tal, pero ellos saben que no. Es más, la definición de las iglesias evangélicas que da el adventismo del séptimo día es que la gran ramera es la Iglesia Católica y nosotros somos los hijos de la ramera. Entonces, es que el adventismo es bastante hipócrita en su trato, ¿eh? Es decir, los testigos de Jehová por lo menos sabes que son muy brutos y muy fanáticos, pero no lo niegan, los ves venir, ¿no? Los adventistas son bastante más sutiles en esas cuestiones. Vale, pues yo hasta aquí, no quiero quitarle más tiempo, como ha dicho nuestro administrador José de Catral, solamente darte la enhorabuena de parte de todo el equipo por la exposición y también por el premio. Se lo dije en privado. Y también se lo quiero decir en público, por supuesto, para que lo sepan también todos nuestros hermanos de aquí, de España, que has recibido un premio, ¿verdad? A novela cristiana, ¿verdad? No.
es el premio que yo recibí, que fue en diciembre, pero voy a contar lo del premio de novela cristiana. El premio que yo recibí a finales de diciembre del año pasado fue el premio que otorga el Club de Periodistas de México, que se considera como el premio Pulitzer hispano. Entonces se da en varias categorías y a mí me lo concedieron y tuve que ir a México a recogerlo. Vamos, llegué la noche antes y me marché al día siguiente por la tarde. Fue un viaje muy rápido, pero sí celebro que hayas mencionado lo del premio de novela cristiana, porque hemos convocado un premio de novela cristiana. La gente tiene todavía unos meses, si escribe una novela cristiana, para presentarse. Y es un proyecto que yo tenía hace mucho tiempo, de cuando vivía todavía en España, que era poder sacar una generación de escritores cristianos. Y incluso en su momento yo lancé ese premio, pues debió de ser sobre el año 7, el año 8. No funcionó al final porque la editorial que el primer año convocó el premio no quedaron muy contentos con el resultado y entonces se quedó solo en una convocatoria. Pero hace unos meses mi agente me sugirió la idea de lanzar el premio de novela y yo le dije que me parecía muy bien, porque vamos a ver, hay gente que piensa que se va a quedar aquí toda la vida. Ese es un gran error. Nosotros aquí tenemos un tiempo que cuando miramos hacia atrás nos damos cuenta de que es muy corto. Claro, te das cuenta cuando tienes cierta edad, miras hacia atrás y pues, se me ha pasado volando, ¿no? Pero aparte de lo que nosotros hagamos, tenemos que ir preparando a la generación siguiente o a las 2 generaciones siguientes, porque en cualquier momento podemos no estar. Y en ese sentido a mí me parece muy importante que de pronto no se produzca la muerte de los grandes budas del movimiento evangélico y ahí se produce un desierto porque nadie formó a nadie, nadie dejó que los jóvenes se ocuparan de responsabilidades, nadie pensó en la generación siguiente y de pronto se muere el octogenario y ahí hay un vacío, ¿no? O sea, es algo terrible. Entonces, yo creo que tenemos que estar continuamente educando a las generaciones que vienen después. Luego nosotros nos retiraremos o no nos retiraremos o el Señor nos llevará, lo que sea su voluntad. Pero tenemos que ir formando a la gente, no vamos a estar aquí eternamente, gracias a Dios, además. Pero hay gente que piensa que se va a pasar toda la vida mandando y eso es realmente muy malo, ¿no? Uno ve que cuando Pablo en un momento determinado se va, ha dejado a mucha gente formada. Y no estuvo tanto tiempo ejerciendo su ministerio. No es tanto tiempo. Y sin embargo, él era consciente que tenía que formar gente para la siguiente generación. Y yo creo que eso es muy importante y de ahí el premio este de Nobel. Qué bien. A mí, qué bonito. La verdad que muy bonito. Y lo que he dicho, José, si te parece bien, terminamos. Solamente Sí. la puntualización que me has dicho que la volveré a repetir. Sí, por Tu favor. hermano César Vidal está haciendo periodismo independiente, que eso cuesta, y más en pleno siglo XXI como están las cosas. Bueno, en diciembre del año pasado, de paso que me daban este premio que era el Pulitzer hispano, nos cerraron el canal de YouTube. O sea que todo tiene su coste, pero como dijo Pablo, los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y la diferencia está en que nosotros contamos con ello y entonces no nos asusta, confiamos en el Señor y estamos tranquilos porque sabemos que es así. O sea, es algo que es como un niño que supiera que tiene que pasar la varicela, las paperas, el sarampión, etcétera. Bueno, pues forma parte natural de la vida. Muy bien. José de Catral, adelante. Bueno, pues sin más, volver a darte las gracias por haber estado en estos medios y bueno, pues decirle a toda la audiencia que ha sido un honor que estén con nosotros escuchando pues a este hermano nuestro, César Vidal, que con tanta claridad, exposición y profundidad al mismo tiempo pues ha podido compartirnos la palabra de Dios. Esperamos que algún día no muy lejano que nos pueda hacer otro hueco y si es posible que pueda estar con nosotros, será un gran honor por nuestra parte. No, será un placer y un privilegio para mí. Un abrazo muy fuerte para todos y que el Señor os bendiga. Igualmente. Buenas noches a todos. Adiós.